Imagina nacer en la esclavitud, sin libertad, sin derechos, sometido a los caprichos de otros. Ahora imagina que, desde esa posición, llegas a convertirte en uno de los filósofos más influyentes de la historia. Esta es la extraordinaria historia de Epicteto, un hombre que demostró que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino del dominio de nuestra mente. Bienvenidos a Estoica Sabiduría, donde exploramos las vidas y enseñanzas de los grandes maestros del estoicismo. Hoy vamos a descubrir cómo un esclavo cojo de Frigia se convirtió en el filósofo que enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Si alguna vez has sentido que las circunstancias te limitan, que no tienes control sobre tu vida, esta historia te mostrará que siempre, siempre, mantienes el poder más importante, el poder sobre tu mente. Los orígenes de un filósofo. Epicteto nació aproximadamente en el año 50 después de Cristo en Hierápolis, Frigia, en lo que hoy es Turquía. Su nombre mismo nos cuenta su historia. Epicteto significa literalmente adquirido o comprado, un nombre que se daba comúnmente a los esclavos. Desde muy joven fue llevado a Roma, donde se convirtió en propiedad de Epafrodito, un liberto que había servido al emperador Nerón. Aquí comienza una de las paradojas más fascinantes de la historia: mientras su cuerpo estaba encadenado, su mente comenzaba a liberarse. Pero Epicteto tenía algo más que lo marcaba: era cojo. Algunos relatos sugieren que nació con esta discapacidad, otros que fue resultado de los maltratos recibidos. Cuenta la leyenda que cuando su amo le estaba torturando la pierna, Epicteto le dijo con calma: "La vas a romper". Y cuando efectivamente se la rompió, simplemente comentó: "Te dije que la ibas a romper". Esta anécdota, real o no, encapsula perfectamente lo que se convertiría en el núcleo de su filosofía: el poder de mantener la serenidad ante lo que está fuera de nuestro control. En Roma, Epicteto tuvo acceso a algo que cambiaría su vida para siempre: la educación. Su amo le permitió asistir a las lecciones de Musonio Rufo, uno de los más grandes maestros estoicos de la época. Era como si el destino hubiera conspirado para que este esclavo cojo tuviera acceso a las enseñanzas que transformarían no solo su vida, sino la historia de la filosofía. El encuentro con el estoicismo. Musonio Rufo no era un filósofo de salón. Era conocido como el Sócrates romano, un hombre que vivía según sus principios y que había sido exiliado por oponerse a las tiranías de su época. En él, Epicteto encontró no solo un maestro, sino un modelo de vida. Las enseñanzas de Musonio se centraban en algo revolucionario para la época: la idea de que la verdadera libertad y dignidad humana no dependían del estatus social, la riqueza o incluso la libertad física. Dependían de algo que nadie podía arrebatarte: tu capacidad de elegir cómo responder a las circunstancias. Para Epicteto, estas ideas no eran conceptos abstractos. Eran su realidad diaria. Cada día, como esclavo, enfrentaba la humillación, la falta de libertad, el dolor físico. Pero cada día también podía elegir cómo responder internamente a estas circunstancias. Aquí es donde nace una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo: la dicotomía del control. Epicteto aprendió a distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que no está. En nuestro poder están nuestros juicios, nuestras decisiones, nuestras actitudes. Fuera de nuestro poder está todo lo demás: lo que otros hacen, lo que nos sucede, incluso nuestro propio cuerpo. Esta distinción no era solo teoría para él. Era supervivencia. Era la diferencia entre la desesperación y la paz interior. Y gradualmente, esta sabiduría comenzó a transformarlo de víctima en filósofo. Los otros esclavos comenzaron a notar algo diferente en Epicteto. Mientras ellos se amargaban por su situación, él mantenía una extraña serenidad. Mientras ellos se rebelaban inútilmente contra su destino, él encontraba paz en la aceptación de lo que no podía cambiar y en el poder de cambiar lo que sí podía: su mente. La libertad física y el nacimiento del maestro. Hacia el año 68 después de Cristo,
algo cambió en la vida de Epicteto. Su amo, Epafrodito, le concedió la libertad. Pero aquí está la ironía: Epicteto ya había encontrado la verdadera libertad años antes, en su mente. La libertad legal solo confirmó lo que él ya sabía, que había sido libre todo el tiempo en lo único que realmente importaba. Ahora podía dedicarse completamente a lo que se había convertido en su pasión, enseñar filosofía. Epicteto estableció su escuela en Nicópolis, en Grecia. Y aquí comienza una de las transformaciones más extraordinarias de la historia: el esclavo se convierte en maestro. Pero no cualquier maestro. Estudiantes de toda Roma y Grecia venían a escuchar a este hombre cojo que había encontrado la sabiduría en la adversidad. Su método de enseñanza era único. No daba largas conferencias teóricas. Hablaba desde la experiencia. Cada enseñanza estaba respaldada por años de práctica, por momentos de dolor transformados en sabiduría. Eres un actor en una obra de teatro, decía a sus estudiantes. Si el autor quiere que representes a un pobre, represéntalo dignamente. Si quiere que representes a un rico, hazlo, pero sin arrogancia. Si quiere que representes a un lisiado, hazlo con gracia. Porque tu trabajo es representar bien el papel que te ha sido asignado, pero elegir ese papel le corresponde a otro. Esta no era filosofía abstracta. Era la destilación de una vida vivida en la comprensión de que no elegimos nuestras circunstancias, pero sí elegimos cómo responder a ellas. Sus estudiantes quedaban fascinados. Aquí había un hombre que había perdido todo lo que la sociedad considera valioso: libertad, salud, estatus, y sin embargo, irradiaba una paz y sabiduría que ellos, con todas sus ventajas, no poseían. Las enseñanzas fundamentales. Epicteto nunca escribió sus enseñanzas. Como Sócrates, prefería la enseñanza oral. Pero tuvo la fortuna de tener un discípulo brillante, Flavio Arriano, quien registró sus lecciones en 2 obras que han llegado hasta nosotros, las Disertaciones y el Manual o Enquiridión. A través de estos textos, podemos escuchar la voz de Epicteto hablándonos directamente a través de los siglos. Y lo que escuchamos es revolucionario. Su primera y más fundamental enseñanza es la que ya mencionamos: distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que no está. Pero Epicteto va más allá. Nos dice que nuestra infelicidad no viene de las cosas que nos suceden, sino de nuestras ideas sobre lo que nos sucede. Los hombres no se perturban por las cosas, enseñaba, sino por las ideas que tienen sobre las cosas. Por ejemplo, la muerte no es terrible, pues si lo fuera, también le habría parecido terrible a Sócrates. Lo terrible es la idea de que la muerte es terrible. Epicteto también enseñaba sobre la importancia de los roles. Cada uno de nosotros desempeña múltiples roles en la vida: hijo, padre, ciudadano, amigo, profesional. Nuestra responsabilidad es cumplir cada rol de la mejor manera posible, sin confundir los roles entre sí. Pero quizás su enseñanza más poderosa era sobre la disciplina del deseo. Nos decía que debemos desear que las cosas sucedan como suceden, no como queremos que sucedan. Esta no es pasividad, es la sabiduría de alinear nuestros deseos con la realidad. No digas he perdido esto, aconsejaba, sino lo he devuelto. ¿Murió tu hijo? Fue devuelto. ¿Murió tu esposa? Fue devuelta. ¿Te quitaron tu propiedad? Entonces también fue devuelta. Para muchos, estas palabras pueden sonar duras. Pero para Epicteto, que había vivido la pérdida de todo lo que consideramos importante, estas palabras eran la clave de la libertad interior. El legado de un esclavo libre. La influencia de Epicteto se extendió mucho más allá de su escuela en Nicópolis. Uno de sus admiradores más famosos fue Marco Aurelio, el emperador filósofo, quien cita a Epicteto en sus meditaciones. Imaginen la ironía: el esclavo que influyó en el pensamiento del hombre más poderoso del mundo. Pero el legado de Epicteto no se limitó a la antigüedad.
sus enseñanzas han influido en pensadores a lo largo de los siglos. Los padres de la Iglesia encontraron en él una ética compatible con el cristianismo. Los filósofos de la Ilustración admiraron su énfasis en la razón y la libertad interior. En el siglo XX, sus enseñanzas encontraron nueva relevancia. Los fundadores de la terapia cognitivo-conductual reconocieron que sus principios sobre cómo nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones eran extraordinariamente modernos. Prisioneros de guerra, como el almirante James Stockdale, usaron las enseñanzas de Epicteto para sobrevivir años de tortura y cautiverio. Epicteto murió alrededor del año 135 después de Cristo, en Nicópolis. Había vivido más de 80 años, la mayor parte de ellos en la búsqueda y enseñanza de la sabiduría. Desde esclavo hasta uno de los más grandes maestros de la humanidad, su vida fue la demostración perfecta de sus propias enseñanzas. Su tumba, si es que existe, es desconocida. Pero su verdadero monumento son sus palabras, que siguen vivas y relevantes casi 2000 años después de su muerte. Conclusión. La historia de Epicteto nos enseña que las circunstancias no determinan nuestro destino. Nos muestra que la verdadera libertad no es la ausencia de obstáculos, sino la capacidad de elegir cómo responder a esos obstáculos. En un mundo donde constantemente nos dicen que somos víctimas de nuestras circunstancias, donde la queja y la culpa son moneda corriente, Epicteto nos recuerda que tenemos un poder que nadie puede quitarnos. El poder de elegir nuestra actitud. Su vida es prueba de que no importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, siempre podemos elegir cómo responder. Podemos elegir crecer. Podemos elegir encontrar significado. Podemos elegir ser libres. Como él mismo dijo, riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Epicteto. Si esta historia te ha inspirado, compártela. Y recuerda, en este momento, ahora mismo, tienes el poder de elegir cómo responder a lo que la vida te presenta. Nos vemos en el próximo episodio de Estoica Sabiduría.